sobre la sociedad en general, pero también en especial sobre los cristianos. En primer lugar, quiero hacerlo en un sentido más amplio, y hay algo que me ha llamado la atención. Hay dos pensamientos que he escuchado, no sé si eran los científicos o los políticos. Creo que el primero era los científicos y el segundo eran los políticos. Los científicos han dicho que no estábamos preparados. Para todo lo que nos ha llegado, no estábamos preparados. Y por eso ha sido tan difícil, o está siendo tan difícil. Y también yo creo que los políticos han dicho, he oído, que todo esto ha sido para nosotros una lección de humildad. He leído así algunos comentarios y la verdad es que la sorpresa de todo esto, que a nuestra generación pues ha pillado como algo nuevo, no hemos estado en la guerra, no hemos estado en cosas así graves, y la lección de humildad sobre todo ha tenido que ver con el descubrimiento de la fragilidad del ser humano, de la fragilidad de los gobiernos, de la fragilidad del estado de bienestar, de la sanidad, de todas aquellas cosas, todos esos logros que creíamos que habíamos conseguido. Incluso estábamos saliendo de la crisis económica del 2008 y resulta que ahora todavía vamos a ir mucho más para atrás. Hay quien ha dicho, no sé si es verdad, que vamos a ir 30 años más atrás. Entonces, bueno, quiero seguir con esta reflexión, sobre todo en lo que tiene que ver con la humildad. La humildad porque el ser humano se creía que la apariencia era todo, que el cuerpo, que la salud, que la imagen, y todo esto se ha venido abajo. Y no solo eso, sino que también, por lo menos nosotros, hombre, lo terrible es cuando nos informamos de lo que está pasando en otros países y lo mal que lo están pasando en algunos países. Pero sorprende que Estados Unidos, por ejemplo, pues no esté mejor preparado siendo el país más rico del mundo, ¿no? Pero también esto ha creado mucha inquietud, mucha depresión. Hablaba hoy con alguien que está en el psiquiátrico y ha dicho que en estos días del confinamiento se ha doblado la asistencia al psiquiátrico, es decir, que mucha gente ha ingresado por muchas razones, pero sobre todo por depresión. Pero vamos, yendo ya hacia los cristianos, que como los demás estamos sufriendo un poco todo esto, toda esta pandemia, hay que reconocer que muchos de nosotros el confinamiento nos ha aislado y nos ha vuelto menos activos, ha aumentado por una parte pues la comida y ha faltado el ejercicio, ha aumentado el peso. Y los cristianos muchas veces también hemos caído pues en las mismas redes que todo el mundo. E incluso puede ser que algunos en este estado un tanto anormal, que te deja un poco como en el aire, pues se han abandonado espiritualmente. Pareciera que por estar recluidos, como lo están los monjes o las monjas de clausura, deberíamos enfatizar más la contemplación y la meditación, pero yo no creo que ha sido así, es mi opinión. Por lo menos en mi caso, yo muchas veces me he sentido bastante desorientado. Yo no sé si es que las reuniones y el encuentro con los hermanos marcan un ritmo de vida y cuando eso te falta, pues como que te descoloca. Y yo pienso que aquí también el diablo ha podido ganar algunas batallas en las vidas de los cristianos, que yo pienso que han entrado o hemos entrado en un letargo, en un adormecimiento. No quiero hablar de parálisis, pero puede ser que sí un estancamiento. Y hay un refrán francés que dice que dormir es morir. En cierto modo, podríamos decir que cuando hay mucho tiempo de
relax, como ha habido, pues uno se adormece. Y quiero citar aquí un texto de Efesios 5:14 que dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque el Señor de alguna manera quiere que estemos despiertos. Dice 1 Tesalonicenses 5:6 que el Señor espera que no durmamos como los demás, sino que velemos. Y en Mateo 13:35 y 36 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora o cuándo vendrá el Señor de la casa, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Mira, hay unos ejemplos en la Biblia de personas que se durmieron y perdieron. Y es que lo mismo que hemos dicho, que dormir es un poco morir, también el que se duerme, hablando sobre todo espiritualmente, pierde. Y de alguna manera el enemigo le pilla por sorpresa y no tiene la armadura puesta para defenderse. Mira, Jonás se durmió. Y se durmió de tal manera que terminó en el fondo del mar y tragado por un gran pez y vomitado en una playa. Sansón se durmió y Dalila le cortó el cabello, que era su fuerza. Saúl se durmió y ahí le quitaron su armamento. David se quedó dormido y cuando se levantó de la siesta, cuando tenía que haber estado en la guerra, pues terminó adulterando y terminó también asesinando al marido de la que iba a ser su mujer. Y recordar que los discípulos se durmieron en la hora más importante, cuando tenían que velar junto a Jesús en el monte de Getsemaní. Y finalmente nos acordamos de Eutico, que estaba escuchando a Pablo, se durmió y se cayó por la ventana. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el dormirse muchas veces es una causa de desgracia, es una causa de dolor, es una causa de pérdida. Por eso el Señor, en muchos textos, pues recomienda que no nos durmamos. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2, dice el Señor a la iglesia de Sardis: despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, porque ya están a punto de morir. Y he visto que lo que hace no es perfecto delante de Dios. Recuerda, pues, la enseñanza que has recibido, síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, iré a ti como un ladrón cuando menos lo esperes. Siempre el Señor juega con este elemento de dormir, de la noche. Hemos hablado nosotros antes también de que éramos iluminados de la luz y no de las tinieblas. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos también en Mateo 24, que luego veremos un poquito con más detenimiento: manteneos despiertos, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si el Señor de la casa supiera a qué hora de la noche llegaría el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. De manera que están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Y finalmente quiero citar el texto de 1 Tesalonicenses 4:6, que dice: hermanos, no estéis en la oscuridad, para que el día del Señor os sorprenda como un ladrón. Porque sois de la luz del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y, dice la versión popular, en nuestro sano juicio. Y aquí yo he estado reflexionando y compartiendo un poquito aquí en nuestra iglesia sobre la enseñanza que el Señor da en Mateo 24, diciendo que, como en los días de Noé, que la gente se casaba, se daba en casamiento, hacían sus negocios y no entendieron, dice el texto de Mateo 24, a partir del versículo 37, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Y esto es un poco lo que ha pasado aquí con esta pandemia, que no se sabía lo que pasaba y no se entendía la gravedad hasta que empezaron a aumentar las UCIs y los muertos. Porque uno de los problemas mayores que ha habido en nuestro sistema es el colapso o el riesgo de colapso
de los hospitales, que eso es lo que todo el mundo temía. Por eso es que las medidas se tomaban de confinamiento, no tanto preocupados por la enfermedad, sino por el sistema sanitario, porque evidentemente los enfermos irían a lugares donde no se les podría recibir, como era el caso de las UCIs. Entonces, en esta llamada del Señor, el Señor sigue insistiendo que estemos preparados, que estemos preparados. Y hace una pregunta el Señor en ese relato que hace en Mateo 24 sobre la venida del Hijo del Hombre, hace una pregunta insistiendo sobre eso de estar preparados y dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Estoy en el versículo 45, para que les dé el alimento a su tiempo, es decir, que tenía que ejercer cierto cuidado por la casa. Pero mira, la pregunta, de alguna manera, está implicando que el Señor se pregunta si, ¿quién será? ¿Quiénes serán? ¿Habrá algunos? Es una pregunta que pone en cuestión la cantidad de personas que van a estar preparadas o fieles, ¿no? Si el Señor hace esa pregunta es porque sabe que en un momento dado probablemente pues muchos van a fallar a la hora de la verdad. El Señor dice que va a ser una bendición encontrar a algunos preparados, ¿no? Pero muy claramente dice que no se sabe ni el día ni la hora. Y el texto se inició con algo interesante en el versículo 35, que es un ancla sólida para nosotros. Es que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De alguna manera el Señor está diciendo que en su palabra está el secreto de saber permanecer alertas y discernir los tiempos. Los tiempos no son nuestros, los tiempos son del Señor. Nosotros no los controlamos, pero el Señor sí los controla. Y de alguna manera su palabra, la palabra del Señor, es una guía, es una brújula que nos orienta y nos prepara. No olvidemos que Apocalipsis, por ejemplo, es una revelación sobre el final de los tiempos que incluso detalla cómo van a ser las luchas, las batallas y el papel que el cristiano y el creyente y las iglesias van a tener. Y quiero ir terminando con algunas pequeñas reflexiones. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Pedro, Satanás, ahora mismo no tengo aquí el texto, pero es al final del Evangelio, dice, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga, no falte. Es decir, Satanás va a usar las pruebas para llevarnos a situaciones de riesgo. Sin embargo, el Señor va a usar las pruebas, como dice Santiago, tened por sumo gozo cuando salís en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia, evidentemente, purifica la fe. Las diversas pruebas pueden servir o para hundirnos o para perfeccionarnos o para fortalecernos. Y bueno, estamos ahora mismo en medio de una prueba. Para algunos, como vosotros, ya estáis saliendo de la prueba. En Calpe, por lo menos. En Castilla y León tenemos que esperar por lo menos 15 días. Pero bueno, aún en medio de la prueba, yo quiero terminar con unas palabras de ánimo, especialmente para vosotros que estáis ahí, y para mí mismo, para nosotros aquí. En Hebreos 10:39 dice, nosotros no somos de los que retroceden por causa de la prueba para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y yo creo que en todo esto hay una cuestión de fe, de perseverancia, yo diría incluso de fidelidad, porque en medio de todo esto, pues el Señor nos llama a serle fieles, a seguir haciendo su obra, a seguir haciendo su voluntad, a seguir ocupándonos de su casa, de sus cosas, de su reino,
de sus negocios, porque en el fondo la labor de la Iglesia es esa. Bueno, he estado viendo ahí unos mensajes de Rick y de más gente que salían por aquí, me imagino que a vosotros también. No sé si es que hay una conexión ahora mismo paralela con los ingleses, tú sabrás, Fernando, que sabe mucho de eso, pero yo estoy terminando con mi conclusión y os animo conmigo a que permanezcamos fieles, a que tengamos fe y estemos preparados, porque hay quien dice que todo esto que está pasando desde el punto de vista de la salud es una preparación para algo mucho más grave que va a venir y va a hacer que los sistemas se preparen. Pero yo, tomándolos desde el punto de vista cristiano, pues creo que también todo esto es una preparación para algo que a lo mejor no sabemos que va a venir. Muchas veces oramos por los países perseguidos y que tienen dificultad para reunirse y que muchas veces, como en China, las reuniones en las casas son las que prosperan. Pero bueno, no sé, no quiero aquí hacer ninguna profecía de que dentro de poco nos va a pasar algo parecido, pero hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Y yo creo que todo esto forma parte de unas señales que el Señor nos da, de una reflexión que el Señor nos hace para que estemos preparados. ¿Preparados para qué? Pues para lo que venga, porque una de las cosas que el Señor dice en Apocalipsis a las iglesias también es que si estás en el Señor, si estás en comunión con el Señor, pues el Señor pues, se agradará de ti y te dará la recompensa, la corona de victoria. Entonces, bueno, yo deseo que todos nosotros pasemos la prueba y la revista que el Señor nos va a hacer y sigamos y estemos fieles cada uno en la labor que Él nos ha encomendado. Amén. Amén. ¿Querías decir algo, Fernando, sobre lo que te decía de que debe haber una conexión de una conferencia al mismo también? Sí, no, pero no es conferencia, solamente mensajes que ha puesto algo Rick en inglés y ha debido de entrar también al grupo Abel, que es un pastor de Elche, que es tío de Noé, y entonces ha debido de entrar y le están saludando, le están diciendo bienvenido Abel y, o sea, no, Pero no tiene nada que ver con no nosotros. tiene nada que ver, no hay Nada. ninguna Ah, reunión. vale, yo pensaba que era un llamado de atención. No, Bueno, creo que por ahí hay alguna pregunta ya preparada. yo, No quiero decir que yo tenga las respuestas las vamos a encontrar y las conclusiones entre todos. Yo de alguna manera someto mi reflexión también a vuestro discernimiento y lo he enfocado de esa manera para que de alguna manera tenga algo que ver con lo que estamos viviendo, pero también con lo que puede venir. sí. Fernando. Yo, algo de lo que has dicho al principio, que los científicos dicen no estamos preparados, me he acordado de algo que ocurrió. Cuando yo empecé a trabajar en Alicante, hace ya unos años, había habido una inundación y la inundación pues fue debida a que no había los suficientes medios de pluviales, de tuberías de pluviales, eran pequeñas y entonces decidieron ampliar toda la canalización en la zona que se había inundado porque habían caído unos 250 litros por metro cuadrado y pues fue tremendo. Entonces hicieron unas obras y ampliaron para que, si caían 350 litros. ¿Y qué ocurrió? Que años después cayeron 400 litros. Y entonces Se quedaron pequeños. no fue suficiente lo que habían hecho, porque, bueno, el caso es que volvieron a ampliar, en Benidorm ampliaron también, hicieron una rambla, en Alicante, en muchos sitios ampliaron, pero a la siguiente cayeron cerca de 600 litros. No es posible. No fue suficiente. Entonces, el asunto es que no estamos preparados, es verdad. O sea, no estamos preparados para qué es. O sea, la sanidad española estaba preparada para lo que teníamos. Para una Claro. cosa así no estamos preparados. Pero es más, si hiciéramos 30 hospitales más con 7.000 camas UCIs, pero el virus que viniera fuera 10 veces más potente que este, no estaríamos preparados. Exacto, es Eso verdad. en cuanto a la vida normal, ¿no? Pero como creyentes, lo que yo pienso es, aquí estamos, has mencionado, ¿no? La iglesia perseguida, aquí estamos felices. No sé si estaríamos preparados para de pronto
sufrir lo que están sufriendo en Indonesia o en Nigeria o en China. Exacto, exacto, exacto. Pero Eso es verdad. deberíamos de estar preparados. Sí, Eso es el tema, es prepararnos en tiempos de paz para la guerra, ¿no? sí, Los chinos están mucho más, los creyentes chinos están mucho más preparados que nosotros es para verdad, cualquier eventualidad, sí que no les dejan reunirse, que los persiguen. es verdad. Pero nosotros deberíamos de estar así también, creo yo, Mm, prepararnos sí, en estos tiempos, porque sí, el Señor ya nos avisó, en el mundo tendréis aflicción. exacto, exacto. Y no era quizás vais a tener, No, era tendréis, tendréis aflicción. Sí. es verdad, es verdad. Va a venir de alguna manera o de otra. Hay veces Sí, sí, sí. que te Y los encuentras científicos dicen que va a venir algo peor, que va a sí, venir algo peor que esto. Pero bueno, sí. Pero es incluso que no, no que se te muera sabe. un familiar tuyo y hay veces que ves a creyentes que porque se muera es un familiar y están deshechos. Una Sí, cosa es que tengas dolor y otra cosa es que pierdas hasta la esperanza, ¿no? exacto. Por algo que sabes que va a venir. Sí, Que va a venir, sí, sí o sí, va a venir. sí, sí, Es, sí. es prepararnos. Bueno, era un comentario. Es una buena reflexión. Además, tú de obras públicas sabes. Algo sé, sí. Sí, sí. Ya se me va olvidando, ¿eh? Pero ¿alguien tenía preguntas? ¿Alguien había levantado la mano? David. Creo que David había puesto ahí, tengo una pregunta. David, Hola, José, es un hola, privilegio poder tenerte aquí y poder escucharte, ¿eh? Sabes que en Calpe te queremos mucho lo sé, yo y yo también. sé que en general nos sentimos muy privilegiados cada vez que nos has visitado, cada vez que hemos tenido contacto contigo. Es un honor tenerte. Gracias, Te lo digo de gracias, corazón. David. No, para mí también. Yo también os quiero mucho, de verdad. Pues Y tenía me una alegra pregunta. visitar. Y no solo me En alegra visitaros por el clima, que me alegra por vosotros. Y las paellas. las paellas, ¿no? Eso, eso. Dime, David. Pues mira, verás, la reflexión que has hecho en cuanto a la gente que está, antes de que pasase el confinamiento, la gente tenía una vida de rutina de iglesia normal y en cuanto ha habido el confinamiento has dicho que algunos como que estaban descolocados o fuera de lugar y que incluso parecían que se habían adormecido en la parte espiritual. Sí. Yo la pregunta que tengo es, ¿eso sería indicativo de que ya había algo mal en esa persona antes del confinamiento? ¿Algo que ya debería haber arreglado esa persona? No sé qué decirte, a lo mejor entre todos encontramos la respuesta. Yo lo único que sí puedo decirte es que eh, las cosas que ocurren de repente y por sorpresa, es muy difícil estar preparados, pero tanto lo bueno como lo malo. Muchas de las obras de Dios, incluido Pentecostés, llegó de repente y no estaban preparados para lo que iba a venir. Yo pienso que en cierto modo, a pesar de lo que he dicho y que creo, sigo manteniendo que hay que estar preparados, pero aún así nunca debemos olvidar que el Señor obra por sorpresa muchas veces. Y es ahí donde también nuestra fe no puede tener toda la seguridad. La fe es la convicción de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Es decir, que hay un elemento de confianza en Dios, de dependencia de Dios, de sometimiento a Dios, que da a entender que nosotros no podemos controlarlo todo, ni saberlo todo. De hecho, el Señor decía, es que ni yo sé cuándo será el día o la hora, solo mi Padre. Y los discípulos querían saber, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Y siempre hay esa pregunta. Por eso es que yo creo que nunca estaremos suficientemente bien preparados. Que si es una señal o no, hombre, yo creo que sí es cierto que la prueba, como la misma palabra dice, o cuando se traduce también por tentación, que la tentación es una seducción. Y generalmente las tentaciones, el enemigo ataca por sorpresa. Y claro, no es lo mismo que estés fuerte o que estés débil. Yo sé que hay personas
que en un momento dado, porque han tenido problemas, pues es más fácil que caigan en ciertas tentaciones, ¿no? Yo he oído que en esta época, por ejemplo, pues ha aumentado muchísimo el consumo de la pornografía en este confinamiento. He leído. Y bueno, yo creo que también desde el punto de vista cristiano, la soledad, el estar muchas veces también, no voy a decir indolente, pero sí como parado, sin una actividad que te hace poner en práctica y te exige también una preparación espiritual, porque muchos de nosotros pues dependemos también de nuestra vida cristiana y nos preparamos para las reuniones y las reuniones crean en sí un clima de, podríamos llamar, de avivamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que estos parones realmente son una prueba de lo que hay, de la calidad. Por eso dice que la prueba de la fe, que va a ser probada como el oro, yo creo que sí que habla de la calidad de la persona y de la fe de la persona. Pero aún así, yo no me atrevería a juzgar a nadie, porque yo creo que incluso en medio de la prueba se aprenden muchas lecciones y uno sale o puede salir más fortalecido, más fuerte. Bueno, más o menos es un intento de respuesta, David. No, está muy bien. Sí, realmente yo creo que la clave es lo primero que has dicho, que la obediencia y el sometimiento a Dios es lo que al final hace que pueda salir al otro lado de la prueba victorioso, más que Ahí está. escaldado. Sí, exacto, exacto, exacto. Muy bien, muchas gracias. Yo Nada, a ti, a ti. en el tema de las pruebas, estaba ahora acordándome de antes de Jesús de ser detenido, que estaban todos diciendo, vamos contigo a morir contigo a Jerusalén. Y Exacto, llegó el exacto. momento, todos le dejaron y fue una prueba para todos. Y Sí, fallaron todos en esa sí, prueba. Pero a la siguiente prueba ya no falló ninguno. Quitando a Judas, la siguiente prueba se dejaron matar. Era que aprendieron de su fallo, ¿no? O sea que también sí. de la prueba tenemos que aprender si hemos caído, hemos fallado y darnos cuenta, ¿no? Como Exacto, dice en Apocalipsis, date cuenta de dónde has caído y, sí. y- Sí, el Señor siempre está ahí, incluso en la prueba, esperándonos a la salida de la prueba, por así decir. Porque cuando ves la historia del hijo pródigo, es un ejemplo de cómo Dios funciona, ¿no? Ese hijo fue probado, pero el padre le estaba esperando que volviera. E incluso, sorprendentemente, pues le recibió con un anillo, sandalias, vestido, fiesta, ¿no? O sea que no merecía, pero bueno, ahí estaba la misericordia y la gracia del Señor. Y yo creo que es muy importante recordar siempre que vivimos por gracia, que somos salvos por gracia. Y la gracia juega un papel muy importante también en estos momentos. sí. Andrés tiene una pregunta también. El micro abierto ya. Hola, Hola. pues a mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre una prueba que te pone Dios, un ataque demoníaco que te viene o una tentación, si es que son cosas diferentes. Porque hay veces que hay gente que dice, no, esto es una prueba de Dios, y a lo mejor es un ataque demoníaco. O al revés, es un ataque demoníaco y no, es una prueba de Dios. A lo mejor es todo lo mismo, no lo sé. Si alguien puede diferenciarlo y explicarlo. Hombre, yo voy a dar una pequeña reflexión y luego quiero dejarlo a otros también. Si Efesios 6:10 habla de la armadura, es porque el diablo ataca. Está claro que el diablo ataca. Y muchas tentaciones, evidentemente, son obra del diablo. Ahora, la Biblia también nos enseña, sobre todo lo vemos en el caso de Job y otros, que el Señor permite, el texto que he leído antes que decía que de alguna manera el Señor Jesús le decía a Pedro, oye, mira, el diablo ha pedido permiso para zarandearos. Y el Señor nos dice, y yo se lo he impedido.
no dice eso, sino que dice, yo he rogado para que tu fe no decaiga, para que tu fe permanezca. Dice también Santiago que Dios no tienta ni puede ser tentado. O sea, las tentaciones no, Dios no te pone trampas para que caigas. El diablo sí te pone trampas para que caigas. Sin embargo, por razones que a veces no entendemos, el Señor sí que permite la tentación. Y es verdad que el Señor permite la prueba de sus hijos. Y a veces cuanto más quieres avanzar y más buscas la santificación, más vas a ser probado y más ataques vas a tener del enemigo también. O sea que yo no creo que Dios tienta, pero sí creo que permite que seas tentado. Sí. ¿Alguien más? Y yo pienso que las tentaciones tienen dos fuentes solamente. Una es el diablo y otra somos nosotros mismos. Nuestros pensamientos dice que producen el pecado al final. La manera en la que tenemos que pensar, en la que pensamos de ciertas cosas, te llevan a provocar una tentación y al final se puede convertir en una prueba o en una caída. Sí. De lo que uno piensa. Has mencionado lo de la pornografía. Si alguien que está pensando en pornografía todo el día, es muy fácil que caiga, muy fácil. Claro, Si claro. tu pensamiento, empiezas a pensar en otras cosas, la tentación se va. Y la otra es del diablo. Yo creo que Dios, de ninguna manera. Considerar esto una prueba, lo que está pasando a nivel mundial, una prueba de Dios, no tengo ni idea, no sé. No, yo me refiero a nivel cristiano normal, haya pandemia o no. Pero sí que es cierto lo que tú dices, hay tentaciones que uno nacen de uno mismo, eso está claro. Entonces, uno es la lucha con la carne. Pero hay otras cosas que tú no las estás buscando. Y de repente, como que se cruzan ahí en tu vida y de repente tienes la tentación. Realmente tú no estás... Es una tentación que tú no estás buscando, ni te la imaginabas siquiera. Y está claro qué tentaciones hay, es obvio. Lo que yo me gustaría es discernir cuándo es que Dios te está poniendo una prueba porque te quiere poner un examen para ver si te aprueba o no, y cuándo es directamente Satanás sin causa ninguna que viene a destruirte, a golpearte, a hundirte. Pues Y ahí está la diferencia ¿sabes? piénsalo de esta manera. Siempre es Satanás y Dios Sí. lo que espera es saber cómo pasas la prueba. Ya, básicamente sí. Bueno, pero sí. ¿Alguien más? Yo, más que preguntar, comentar algo que has dicho de que ha sido una lección de humildad para todo el mundo, todo lo que está pasando, ¿no? Y que en medio de la dureza de la situación, del sufrimiento, de las muertes, de alguna manera es positivo porque en general la sociedad nuestra occidental vive con tanta seguridad, tanta, pues sí, seguridad, bienestar, comodidad, que de pronto viene una sacudida así y tiene un aspecto realmente positivo, ¿no? La gente que se para, lo comentábamos el otro día, a pensar en la muerte y en la eternidad. Que vives el día a día pensando mañana tengo que ir a trabajar, luego esto, luego lo otro, el sábado y el domingo descanso, la semana siguiente lo mismo otra vez, llega el verano, las vacaciones, bla, 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 y de pronto te viene un parón así y aunque no haya sido el origen Dios exactamente, que haya sido el enemigo, Dios sabe, ¿no? Pero Dios sí que lo utiliza para sacar de lo malo bueno. Y Sí. esa situación de humillarnos al final es positivo, ¿no? Habrá Sí. quien le va a dar igual porque no va a cambiar, pero pienso que para otros va a ser bueno. Para mucha gente va a ser bueno el pararte a pensar que la vida es algo más que la rutina de lo que hacemos normalmente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Mm. Estoy de acuerdo. Y Y hay añadidos que forman parte de esta humillación.
hay vecinos aquí en mi pueblo, enfrente de mi casa, que yo prácticamente no les veía. Salían de casa al coche y nunca paseaban por este pueblo. Se iban a Burgos o con amigos o lo que sea. Pero esta pandemia, cuando salimos a dar aplausos a las 8, pues nos encontramos, nos sonreímos, hacemos un gesto de saludo y hay como una afinidad, una amistad, una identificación, una solidaridad. Y luego nos encontramos en los paseos ahora también y es muy curioso porque gente que antes aquí en el pueblo yo nunca veía en la calle paseando, ahora sí se les ve y con los niños y como que somos más humanos. Había algunos de los vecinos con coches de lujo y que es muy, muy hechos físicamente, que se notaba que iban y venían del gimnasio. Pues ahora no sé qué decirte, pero se han vuelto más humanos, se han vuelto más normales. Un poco más gordos. Sí, también. Y de alguna manera esto nos ha hecho todos bajar casi a un mismo nivel. Como decía el otro, a la altura de las margaritas. Carlos. ¿Sí? Carlos, ¿Algo más? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Carlos, pero no se le oye. ¿Ya ves? Ahora. Hola, José, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Tú, Carlos, qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Hemos estado reflexionando estos días sobre cómo ha impactado a la iglesia todo lo del virus y el estar tan alejado físicamente también ha hecho que nos unamos más a través de Internet, ¿no? Pero no solamente entre nosotros, sino a través de muchísimos ministerios que Sí. algunos no conocíamos y empezamos a estar más atentos, como que nos trae una revelación de lo que es la Iglesia Universal. Sí. Entonces, así como hemos estado dando pasos y lo que decías de que nos hace más humanos al mundo en general y que estamos dando estos pasos para la nueva normalidad que llama el presidente, ¿cuál crees tú que va a ser la nueva normalidad para la Iglesia? ¿Cómo crees que va a afectar? ¿Cómo va a salir la Iglesia de este virus? ¿Cómo va a ser nuestra relación entre nosotros como hermanos y con el mundo después de lo que hemos vivido con esta pandemia? Yo tengo dos opiniones. Soy un poco esquizofrénico. No sabes ni el día ni la hora. No, pero el otro día leía un artículo de un pintor, Antonio López, se llama, Sí. que decía, estoy convencido que esto no va a cambiar nada. Que cuando volvamos otra vez a poder consumir, a poder festejar, a poder tal. Y esto me recordó lo que dijeron cuando ocurrió creo que era el 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? Las Torres Gemelas. Todo el mundo creía que la sociedad iba a cambiar, pero en realidad en aquel entonces cambiaron a peor. Dijeron que la gente se había vuelto todavía más compulsiva con las compras y se volvió más compulsiva también con los placeres, etc. Es decir, que no les ayudó mucho aquella catástrofe, ¿no? Yo a veces pienso lo mismo, que el ser humano, estas cosas, pues, no sé, las ve como un tren que pasa, pero no le cambia. Ahora, yo pienso que la Iglesia sí que va a cambiar. Yo pienso que sí que va a cambiar. La Iglesia, los cristianos, pienso que sí. Quiero creer que sí. ¿Por qué? Pues porque es verdad que está habiendo una unidad en algunos términos mucho mayor. Por lo menos en mi Iglesia hay algunos casos, por ejemplo, con situaciones de pobreza que estamos ayudándoles económicamente, llevándoles comida y dinero, que no se habían descubierto hasta ahora.
y también algunas enfermedades y algunas situaciones también muy delicadas. Ha habido algunos fallecimientos de personas mayores. Entonces eso nos ha acercado más unos a otros. No sé hasta qué punto todos van a permanecer en el mismo nivel, pero yo creo que cuando nos volvamos a juntar, habrá unos lazos más fuertes unos con otros. Y yo pienso que también, en muchos casos, está habiendo, como tú decías muy bien, está habiendo una vida espiritual más intensa. O sea, vas en contacto con cosas que están pasando en todo el mundo. La gente escucha predicaciones, escuchan. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de la iglesia y mucha gente pone predicaciones, canciones, mensajes, textos. Ya casi ni me da abasto de escucharlos o leerlos todos, pero bueno, eso es una indicación de que la gente pues está activa, ¿no? Está activa y yo pienso que eso va a ser bueno, que algo bueno vamos a sacar de todo esto, pienso. No sé si te sirve mi respuesta. A mí algo que me ha gustado mucho también, lo que ha comentado Carlos, ¿no? De que estamos viendo muchos más ministerios y conociendo iglesias de otros países. Veo a unas cuantas iglesias de las grandes, de las que muchas veces se las critica, las mega iglesias y que no hacen nada, o sea, las críticas que hay a este tipo de iglesias, ¿no? Que es mejor las iglesias en las casas. Y veo lo que están haciendo. Y digo, madre mía, qué buenos somos los cristianos, todo lo que hacemos. Es como cuando uno que está en el campo arreglando un coche y ve pasar un avión y dice, lo que hacemos los mecánicos, ¿no? Pero con los cristianos es lo mismo, porque es mi iglesia y estoy viendo lo que hacen en Chicago y lo que hace la iglesia de Dante Gebel y lo que Sí. hace Remar y lo que hacen otros y son mega iglesias que son miles y miles, pero dando de comer a tantas familias, Sí. arriesgándose también en contagiarse porque están saliendo a la calle a hacerlo, dando de su dinero, dando como nunca. Y digo, pues esto es algo que también nosotros desde aquí lo vemos, quizás no Sí. tenemos esa capacidad, pero la iglesia está también funcionando, ¿no? A nivel mundial. Sí, es verdad, es verdad. Han activado Sí. un montón de gente y esto es Sí. buenísimo también. Me encanta pertenecer a este. Sí. Sí. Y me sorprendió escuchando a Dante Gebel que decía que había gente que pensaba que todo este confinamiento iba a disminuir mucho los diezmos y las ofrendas. Son iglesias que necesitan mucho dinero para funcionar. Y él decía que todo lo contrario, que ellos han aprendido a dar, pero también están recibiendo mucho. Y eso pues es interesante que está pasando. Que incluso de gente que no les conoce, les está mandando ofrendas cuando están sabiendo lo que están haciendo para ayudar a los demás. Y eso es muy significativo también. ¿Andrés tiene otra pregunta o...? Sí, que estaba yo meditando aquí con respecto a esto que decía David también, ¿no? Y a mí me da la sensación, es una opinión, ¿no? Que quizá este tiempo esté haciendo que los que estaban calientes estén mucho más calientes y que los que están fríos se enfrían mucho más. Porque también recuerdo, poco antes de esta pandemia nos predicaron muchísimo sobre la poda, venían un montón de mensajes de poda constantemente. No sé si es un pensamiento acertado o no, pero no sé qué pensáis. Habrá gente que por no reunirse en la iglesia y tal, pues a lo mejor ya se acostumbra y ya no viene más nunca. Está bien. Sí, yo también pensaba eso, que habrá algunos que se van a descolgar. De hecho, una pequeña anécdota, en nuestra red WhatsApp de iglesia, yo he tenido que desconectar a alguno porque ponía barbaridades que no procedían. Y no sé si luego vendrá o no vendrá a la iglesia, pero he tenido que quitarle de miembro del WhatsApp porque decía cosas muy incorrectas y ofensivas. Y bueno, pues puede ser que sea verdad que que la mayoría yo creo que van a crecer, pero que algunos a lo mejor que están en la periferia, pues se van a apartar y van a terminar juzgando
hasta la iglesia. El otro día, hablando con John Hill, me decía exactamente lo mismo, que hay varios de la iglesia que ya que estaban, eran, no sé qué palabra usó, que estaban merodeando en la iglesia durante bastante tiempo, dice, y han desaparecido. Sí, Es como que han aprovechado este tiempo ya para desaparecer, porque ellos sí, están haciendo reuniones también así por Zoom y el grupo de WhatsApp y todo, y han desaparecido. Dice, se ha aprovechado. Dice, pero bueno, es gente que estaba casi con un pie dentro, un pie fuera, y que nunca se sí, decía. es verdad. Ven Sí, a- lo creo, lo creo. A nosotros nos está pasando algo así también, con unos pocos, con unos pocos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿Está todo claro? Pues nada. Lo- Pues muchas gracias. Muchas Raquel. No, pero ahora no hablo. ¿Qué? Hola, Raquel. Que muchas gracias, José, por dedicarnos este tiempo y compartirnos esto. A vosotros, a vosotros. Eso es la primera vez que lo hago así en directo. Sí. He grabado pequeños mensajes, pero así en directo, pues aparte de la iglesia no lo había hecho y para mí también ha sido una experiencia y sobre todo veros que la verdad que como hemos dicho antes, yo sé que hay un aprecio mutuo y es bueno tener estas oportunidades. Gracias por haberme invitado, Fernando. Bueno, para nosotros es un placer y Ya te digo. espero que incluso aunque se acabe esto de la pandemia y el confinamiento, que es otra manera de poder vernos de vez en cuando, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Porque como os cuesta tanto venir por Calpe, no, pero Yo creo que es mutuo, que es mutuo. sí, sí. Bueno, aprovecharemos también el tiempo cuando nos dejen pasar de Eso, provincias de unas a otras. eso. Todo llegará, todo llegará. Ya tenemos ganas. Bendiciones a todos y de verdad que me alegro mucho haber estado con vosotros este rato. Muchísimas gracias.